Hola, ¿cómo andan? Espero que sigan bien. Hasta ahora nos hemos concentrado en trabajar con cargas de tipo balanceado, tanto en estrella como en triángulo, utilizando el método, fundamentalmente el método del equivalente monofásico para resolver los problemas. También vimos casos de cargas que son de tipo desbalanceado, pero con una composición muy simple. Es decir, cuando tengo una combinación de cargas trifásicas balanceadas con cargas monofásicas, que es la que introduce el desbalance. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un sistema directamente de tres fases que está desbalanceado o desequilibrado, con tres impedancias distintas, por ejemplo? Nos vamos a concentrar, para resolver esta pregunta, o para contestar esta pregunta, nos vamos a concentrar en la conexión en estrella. Vamos a ver qué pasa con la conexión en estrella, tanto con neutro como sin neutro. ¿Por qué no hacemos tanto hincapié en la conexión en triángulo? Aunque la podríamos llegar a encontrar eventualmente, pero no es lo común que podamos llegar a encontrar cargas en triángulo desequilibradas. Cuando la carga está diseñada para trabajar con la tensión de línea, normalmente es una carga directamente trifásica y por lo tanto naturalmente balanceada. Para encontrar un sistema en triángulo desbalanceado necesitaríamos tres cargas monofásicas, pero cuya tensión de operación sea la tensión de línea, es decir, 380 volt o 400 volt en un sistema trifásico común. Lo cual no es tan habitual. Lo más habitual es que convivan sistemas trifásicos balanceados, como por ejemplo motores, soldadores, compresores, con cargas monofásicas diseñadas para trabajar en 220 voltios, como por ejemplo todos los sistemas de iluminación, computación, otro tipo de cargas monofásicas, por ejemplo amoladoras u otro tipo de herramientas manuales. Por lo tanto, el caso práctico es que las cargas estén en estrella, que a su vez tiene una particularidad que ahora vamos a ver para ver si podemos llegar a entender por qué cuando las cargas van a ser monofásicas, pero desequilibradas, es decir, distintas cargas monofásicas, no las mismas, vamos a necesitar que esté presente el conductor del neutro. Vamos a empezar con un problema de aplicación directamente, un ejemplo, donde tenemos un sistema en estrella con tres cargas diferentes, es decir, un sistema desequilibrado. En esta primera aproximación vamos a suponer que está conectado el neutro y la corriente del neutro la vamos a suponer entrante, igual que todas las otras. Es decir, todas las corrientes se dirigen hacia las cargas. Es una convención, la podemos tomar para el otro lado. En este caso vamos a suponer un sistema con una tensión de línea de 208 voltios y de secuencia ABC. Y por lo tanto podríamos armar el triángulo de tensiones. En este caso he tomado como referencia para los ángulos la tensión BBC, que le he puesto ángulo 0. Entonces el triángulo ya saben cómo se arma, como siempre, donde tenemos el juego de tensiones de línea y el juego de tensiones de fase. En este problema, las tensiones que yo tengo aplicadas en cada una de las cargas es directamente la tensión de fase, es decir, BAN, BBN y BCN. Y esto no se va a modificar por el desbalance, porque justamente estoy suponiendo la presencia del neutro, y en el conductor del neutro he supuesto que hay una impedancia despreciable o una resistencia despreciable. Por lo tanto, la tensión del centro o la tensión del punto común de las cargas en estrella vale 0. Es una tensión, o vale la misma tensión del neutro, digamos, por decirlo así. O sea, estaría en el centro del triángulo, perfectamente ubicado en el centro del triángulo. El sistema es un sistema que vamos a suponer en estrella con neutro, ¿no? Un generador tradicional, un sistema simétrico como el que hemos venido a trabajar. Lo mismo que dijimos para las cargas también vale para el sistema. Es muy raro encontrar generadores o sistemas que estén trabajando directamente en triángulo porque no me permiten disponer de un conductor de neutro, que ahora vamos a ver la importancia que tiene. Por lo tanto, yo las cargas en triángulo las he dejado de analizar porque no son tan habituales. Entonces, no nos vamos a complicar la vida. Vamos a trabajar directamente con los sistemas que nos podemos llegar a encontrar. De todos modos, sabemos analizar ya las cargas en triángulo. Sabemos que la tensión que tiene aplicada es la tensión de línea, ¿no? la tensión que tengo entre dos fases, ¿no? La forma de resolver esto es bastante simple. ¿Podríamos utilizar el método equivalente monofásico? Bueno, no, porque estas cargas son desbalanceadas. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar calculando la corriente para cada una de las fases. Entonces,
La corriente IA la vamos a encontrar como la tensión que tiene aplicada, la carga que está conectada en la fase A, que sería la tensión BAN, dividido Z1. Eso me da 12 con ángulo 90 grados. De acuerdo a este sistema de referencia, repito. La corriente IB la encontramos como la tensión BBN dividido la impedancia Z2. En este caso me da 8 con ángulo menos 60. Y la corriente que resta, la corriente C, bueno, la tensión que tenemos aplicada, que es BCN, dividido Z3. En este caso es 12 con ángulo menos 120. O sea, como pueden ver, un sistema donde las corrientes, la suma de las corrientes acá no va a dar 0. De hecho, si planteamos Kirchhoff en el neutro, la suma de las corrientes tiene que ser 0. Y por lo tanto, la corriente de neutro va a ser igual al negativo de la suma de las otras tres. Es decir, la suma de las tres corrientes tiene que dar 0. Bueno, calculando con estos valores me queda que la corriente de neutro vale 5,69 con ángulo 69,4. Lo que importa es más o menos ver el orden de magnitud, ¿no? Observen que las corrientes en las fases o en las líneas son de 12 y de 8 y la corriente por el neutro aproximadamente 6. O sea que ya no es despreciable como era en el caso equilibrado. O sea, hay una corriente por el neutro. ¿De dónde surge esta corriente del neutro? Bueno, del desequilibrio de las cargas. Entonces, cuando las cargas están equilibradas, la corriente por el neutro vale 0. Y cuando las cargas están desequilibradas o desbalanceadas, ese desbalance se manifiesta como una corriente de retorno por el neutro. Pero las tensiones que yo tengo aplicadas en cada una de las impedancias se mantienen. Por lo tanto, el funcionamiento del sistema es un funcionamiento seguro. Así funciona la distribución de la energía en nuestros domicilios. Cada una de nuestras casas está conectado a un sistema trifásico, pero toma una componente monofásica, es decir, toma una fase y el neutro. De tal forma que no importa lo que estén haciendo mis vecinos, no importa lo que los otros estén consumiendo, yo siempre voy a tener aplicada una tensión que va a ser igual a la tensión de fase, 220 voltios, y por lo tanto mis artefactos, mi utilización, no se va a ver perjudicada, la voy a poder usar en forma normal, independientemente de lo que pase con las casas o con las cargas que estén conectadas en paralelo con mi sistema, inclusive en las otras fases. Ahora, antes de pasar a ver el sistema sin el neutro, que es un caso especial, que generalmente es por una falla más que por un funcionamiento voluntario, vamos a ver cómo calcularíamos en este caso la potencia, porque de la misma forma que no podemos aplicar el equivalente monofásico, tampoco podemos usar acá que la potencia total es igual a raíz de 3b de línea por i de línea por el coseno de phi, porque el sistema es desbalanceado. ¿Cómo trabajaríamos con un sistema como esto? Bueno, directamente calcularíamos la potencia para cada una de las fases. Por ejemplo, para la fase A, o digamos la carga Z1, la potencia 1 va a ser igual a la tensión que tengo aplicada, que es BAN, por la corriente que circula, que es IA, por el coseno del ángulo de la impedancia, que en este caso es 0. Saco la cuenta, 1440 vatios. Para la carga 2 va a ser la tensión que tengo aplicada, BBN, por la corriente, que es IB, por el coseno del ángulo de la impedancia, que sería el coseno de 30. En este caso, igual, la tensión sigue siendo la tensión de fase, porque tengo el neutro puesto. Entonces, al estar el neutro conectado, me garantiza que las tensiones que tengo aplicadas son las tensiones de fase. En este caso, para un sistema de 208 voltios, 120 voltios. Igual para la potencia 3, pero con un ángulo de menos 30. Pero bueno, coseno 30, coseno menos 30 es igual, ¿no? En definitiva, la potencia total la puedo obtener como la suma de las tres potencias. Lo mismo podría plantear con la potencia reactiva y obtener la potencia reactiva total, como la suma de las potencias reactivas de cada una de las fases. Acá multiplicando por el seno del ángulo. Y la potencia aparente total la obtendré por Pitágoras, por ejemplo, haciendo un triángulo total. Esa sería la forma de actuar si el sistema está desequilibrado. Trabajar por fases, por cada una de las fases. Ahora, ¿qué pasa si por un accidente o por una falla en el sistema o por un cambio en las condiciones de las cargas, por ejemplo, que se rompen algunas cargas que están en paralelo, y hay una falla en el sistema, desaparece el neutro? Es decir, ¿cómo funcionaría este sistema sin el neutro? Esa sería la pregunta.
¿Qué pasa si este neutro yo interrumpo la conexión? Bueno, vamos a tener un sistema como este, ¿no? Donde tendríamos disponible el neutro para conectar en la fuente, pero las cargas no lo van a utilizar, porque directamente se ha interrumpido la conexión o porque yo conecté las cargas sin el neutro, cualquiera de las dos opciones. Vamos a trabajar con la carga desequilibrada y vamos a ver qué pasa. En principio, el punto común de las cargas ya no tiene más la tensión del neutro, o no necesariamente tiene la tensión del neutro, porque ahora la suma de las corrientes digamos, ese desequilibrio que habíamos dicho que se producía, que se manifestaba en una corriente por el neutro, ya no se puede manifestar más como una corriente del neutro, porque el neutro está desconectado. Entonces, ese desequilibrio que hay, ¿en qué se va a manifestar? Bueno, como no se puede manifestar en una corriente, se va a manifestar en una tensión. La tensión que tengo aplicada en las cargas va a cambiar. Ahora lo vamos a ver. Para eso, lo primero que podemos ver o calcular sería, acá hay distintas técnicas, pero una sería aplicar mallas directamente. Entonces, fíjense, digamos, si saco el neutro, acá me queda un sistema de dos mallas, con dos tensiones, que serían las tensiones de línea BAB y BBC, por ejemplo. La otra no es necesaria, es redundante. Entonces, podríamos pensar que tengo dos fuentes acá, directamente, dos fuentes de alimentación, y planteamos las ecuaciones de las mallas. Supongo las corrientes I1 y I2, y planteo directamente para la malla 1, por ejemplo, la tensión que tengo aplicada es igual a la suma de la caída de tensión en la impedancia 1, que es I1 por Z1, más la resta de las dos corrientes por Z2. Para la malla 2, sería la tensión que tengo aplicada, BBC, es igual a I2 menos I1 por Z2, que sería la caída de tensión en esta impedancia, más I2 por Z3, que sería la caída de tensión en esta otra impedancia. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero en números complejos. Lo resuelvo y obtengo las corrientes I1 e I2. Con esas corrientes puedo obtener IA, IB e IC por comparación. IA es igual a I1, IC es igual a menos I2, y después IB, de acuerdo al sentido que yo le puse entrante, es I2 menos I1. O sea que lo que hago es resolver el sistema, por ejemplo, planteando la matriz y resolviéndola, y una vez que la resolví, obtengo las tres corrientes. Primero obtengo I1 y I2, y después obtengo las corrientes en las líneas IA, IB e IC. Este sistema es un sistema desbalanceado, ¿no? Por supuesto, porque las cargas son desbalanceadas. Ahora, ¿dónde se va a manifestar ese desbalance? Bueno, calculo las tensiones BA0, BB0 y BC0, que directamente serían la corriente por la impedancia. O sea, esta diferencia de tensión que tengo, que le vamos a llamar BAO, va a ser directamente IA por Z1. Lo mismo con esta diferencia de tensión y con esta diferencia de tensión. O sea, calculo las tensiones que tengo aplicadas en cada una de las cargas y me encuentro que las tensiones ya no son más 3 módulos iguales de fase a 120 grados. BA0 tiene un valor de 141,5 y un ángulo de 86,1. BB0, 120 con un ángulo de menos 19,5 y BC0, 101 aproximadamente con un ángulo menos 57. Es decir, lo que ha pasado es que el punto central se ha desplazado a otra posición, de tal forma que el desbalance ahora se manifiesta en un desequilibrio de tensiones. Este efecto se conoce como desplazamiento del neutro. Aparece una diferencia de tensión entre el punto común y el neutro efectivo del sistema, o la Tierra, digamos, y ese desplazamiento del neutro se manifiesta como un cambio en las tensiones que yo tengo aplicadas en las cargas. ¿Es perjudicial eso? Bueno, puede llegar a ser perjudicial, depende del grado del balance. Por ejemplo, en este caso, para la fase A, tengo una sobretensión. Lo normal sería que la tensión fuera 120, que sería la tensión de fase normal en un sistema en estrella. Pero en este caso, 120 solamente tengo en la fase B, que más o menos se mantiene, fíjese la longitud más o menos la misma, en la fase B. En la fase A es mayor, 141 en este caso, y en la fase C es menor. O sea, tengo una subtensión. Esto no es conveniente, porque puede producir daños en los equipos, y entonces, donde yo tengo sistemas donde pueden haber cargas desequilibradas, necesito sí o sí tener conectado el neutro. Y por lo tanto el neutro ni siquiera se puede interrumpir. Tiene que estar siempre conectado en un sistema trifásico donde las cargas pueden estar desbalanceadas. Bueno,
Suerte y nos estamos viendo.